Bueno, se suponía que este sería el video de fin de año, antes de que los eventos de la vida real lo superaran, pero hey, es el año nuevo, así que hagamos un video de año nuevo, y pensé que haríamos algo un poco especial. Una cuenta histórica de un enfrentamiento naval se ha hecho antes, y se volverá a hacer en este canal, ya que parecen relativamente populares, pero esta vez pensamos, vamos a dar el extra. Recientemente hemos visto crecer sustancialmente el canal, ahora somos un nivel de suscriptores de 5 cifras y recientemente pasamos nuestra guía número 100 y tengo literalmente años de solicitudes de contenido en fila gracias a todos sus comentarios y por supuesto la habilidad de nuestros antepasados para producir barcos de guerra como si estuvieran pasando de moda. Así que hoy vamos a echar un buen vistazo a la operación Cerberus, también conocida como el Dash del canal, en un formato algo especial. Déjame saber qué piensas y el formato podría aparecer de nuevo en el futuro para algunas otras narrativas de batallas importantes, aunque obviamente no va a ser una característica diaria porque esto requirió mucho trabajo. De todos modos, suficiente provocación. El Dash del canal, o como dijimos, la operación Cerberus, surgió debido a dos misiones independientes. La Operación Berlín, moderadamente exitosa en la primavera de 1941, donde ambos barcos de la clase Scharnhorst se abrieron paso hacia el Atlántico para atacar convoyes. Habían tenido cierto éxito, pero también se encontraron con un par de convoyes escoltados por los acorazados de clase Revenge y Queen Elizabeth y tuvieron que retroceder. Con problemas mecánicos en desarrollo, habían terminado su misión navegando hacia el puerto francés ocupado de Brest, que contaba con una infraestructura de astillero naval sustancial que permitiría reparar los barcos. A finales de 1941, el primer y último viaje del Bismarck había dejado a su crucero pesado acompañante, el Prinz Eugen, en algo de un cabo suelto. Desarrollando problemas de motor propios, también había logrado colarse en Brest por las mismas razones, en parte gracias a que todos los demás estaban distraídos por el Bismarck y luego tenían que regresar a casa por combustible y por lo tanto no podían perseguir al Prinz Eugen. El crucero pesado, Admiral Hipper, también había terminado en una situación similar a principios de 1941, antes de la llegada del Scharnhorst, y a pesar de 5 semanas de bombardeo de la Royal Air Force, había podido salir de nuevo, hacer más daño, y luego regresar a casa por una ruta inversa a la que tomó el Bismarck más tarde. Con decenas de miles de toneladas de envíos hundidos por los asaltantes en servicio, la idea de que Brest recolectara y diera servicio a las fuerzas de asalto directamente en el Atlántico no era agradable para los británicos, quienes habían formado el Grupo 19, una división del Comando Costero, con múltiples escuadrones de reconocimiento y algunas unidades capaces de ataque específicamente para vigilar el puerto. Además, en este momento, Winston Churchill dirigió específicamente el esfuerzo bélico británico a cualquier activo alemán capaz de ser utilizado contra convoyes, por lo que el Scharnhorst recibiría más de 1000 misiones de bombardeo en sus primeros meses en el puerto. Entre el mal tiempo y los problemas de precisión de la guerra temprana, no hubo impactos directos, pero cuando se iba a vaciar el dique seco del Gneisenau para trabajar en el motor en abril, encontraron una gran bomba sin explotar justo debajo del barco, habiéndolo perdido por el margen más estrecho, y se asentó en el fondo del dique seco durante un ataque nocturno. Muy cuidadosamente volvieron a llenar el dique seco. Sacaron el barco con cuidado para poder desactivar el dispositivo, pero las constantes misiones de reconocimiento fotográfico detectaron que el barco estaba ahora temporalmente fuera del dique y expuesto mientras estaba anclado. Al día siguiente, los bombarderos de torpedos Beaufort llegaron velozmente a través de la niebla matutina. Un torpedo impactó en el costado de estribor del barco, aunque fue algo bastante ajustado, con el Beaufort exitoso explotando por un impacto directo de flak pesado prácticamente al mismo momento en que explotó el torpedo. Gneisenau comenzó a escorar fuertemente, y en circunstancias normales podría haber sido un golpe fatal, pero con botes de salvamento a mano el daño se controló con éxito. Después el barco regresó al dique seco, ahora con más daños que reparar. Las estimaciones calculaban unos 6 meses para que el clima mejorara, lo que permitió que los siguientes ataques de la Royal Air Force lograran 4 impactos directos y 2 casi impactos. Afortunadamente, uno de los impactos falló, pero los otros atascarían la torreta delantera de superdisparo, deformarían la cubierta blindada, quemarían un tercio de los cuartos de la tripulación y dañarían los sistemas de control de artillería.
Lo más crítico, las cocinas y la panadería fueron destrozadas. Un momento de silencio, por favor, ya que esto dejó a la tripulación subsistiendo con la cocina local francesa sin siquiera una salchicha o hoja de chucrut a la vista. Con este casi crimen de guerra completado, la Royal Air Force luego lanzó algunas bombas también al Scharnhorst, fallando pero logrando explotar varias partes de la maquinaria del muelle que retrasarían aún más su remodelación. Entre esto y una incursión de respaldo que sembró el puerto con minas, no había duda de que los barcos estuvieran listos para apoyar el viaje del Bismarck. Cuando apareció el príncipe Eugen simplemente fue un caso de hacer fila para las reparaciones. El verano de 1941 convirtió el área de Brest en algo así como una zona de fuego libre experimental, ya que la Royal Air Force probaría todo tipo de formas nuevas e inventivas de hacer explotar cosas. Nuevos bombarderos pesados de 4 motores aparecían periódicamente en pequeños grupos para probar su suerte, entre otras cosas, y en respuesta, los alemanes instalaron cientos de cañones antiaéreos de varios ejercicios, junto con generadores de humo artificial, así como reubicando escuadrones de cazas para fines de defensa. Sin embargo, los bombarderos alcanzaron su objetivo, y a principios de julio, un golpe directo dejó al príncipe Eugen fuera de acción por otros 3 meses. Sin embargo, Scharnhorst tuvo más suerte y volvió a estar operativo a finales de julio. Rápidamente navegó a un puerto cerca de La Rochelle para estar seguro. Los alemanes no querían que meses de duro trabajo se deshicieran de nuevo en una sola noche, y esto también arruinó un complicado plan de la Royal Air Force para inundar el puerto con bombas. Sin embargo, los nuevos bombarderos pesados de 4 motores también tenían el alcance para llegar al nuevo hogar de Scharnhorst, y a pesar de las significativas pérdidas por flak y defensas de cazas, la Royal Air Force estaba bombardeando ambos puertos en cuestión de días. Scharnhorst sería golpeado 5 veces en una línea ordenada en el lado de estribor. 2 impactos fueron bombas de alto explosivo y 3 fueron armas perforantes de armadura más pesadas. Afortunadamente para el Scharnhorst, ninguno de ellos explotó realmente. 2 de ellos pasaron directamente a través del barco, y uno dejó un interesante dilema para los equipos de desactivación de bombas al terminar profundamente dentro del casco. Pero entre los efectos de la explosión de las bombas alto explosivo y los agujeros dejados por las bombas alto poder, el barco se vio obligado a regresar a los astilleros de reparación de Brest, con 3.000 toneladas de agua no deseada a bordo y 2/3 de su batería principal inoperante, junto con aproximadamente la mitad de la batería antiaérea, aunque el barco y sus escoltas lograron derribar un bombardero de torpedos de vuelta a Brest, evitando así aún más problemas. Se realizarían varios miles de salidas más, pero una combinación de mal tiempo y mejores defensas alemanas significó que solo se infligió daño ligero adicional a los barcos, principalmente, desafortunadamente, en el Gneisenau, que terminaría en manos del astillero un total de 4 veces durante su estancia después de que se completaran las reparaciones iniciales. Sin embargo, las bajas entre el personal en los cuarteles en tierra se estaban volviendo preocupantes, tanto que durante un tiempo fueron realmente trasladados fuera de la ciudad por la noche, y algunos de los tripulantes más experimentados fueron llevados por tierra para tripular otros barcos y reemplazados con nuevos reclutas que se entrenarían en los barcos en el puerto mientras se estaban reparando. Además, las puertas del muelle fueron dañadas por un impacto de bomba en un momento que atrapó al Scharnhorst en el muelle mientras se reparaban. El área del muelle circundante y la ciudad comenzaban a hacer una imitación creíble de la Luna, y a medida que 1941 se convertía en 1942, estaba claro que cuanto más tiempo se quedaran los barcos, más posibilidades había de que otro impacto retrasara su capacidad para navegar, y la próxima gran bomba alto poder podría no ser un fracaso. Fue en este punto que la salvación vino de las fuentes más improbables, demostrando que incluso un reloj completamente loco y roto puede estar en lo correcto 2 veces al día. El salvador del barco no sería otro que Adolf Hitler. A través de una combinación de pensamiento en la 11ª dimensión y suerte, proporcionó la base de uno de los planes más audaces de la historia, aunque en el estilo típico de Hitler, por casi todas las razones equivocadas. Verás, el alto mando naval alemán prefería enviar los barcos al Atlántico y volver a través del estrecho de Dinamarca hacia Alemania vía Noruega, una ruta que varios barcos habían logrado antes. Sin embargo, este plan ahora estaba lleno de riesgos considerables.
Los británicos estaban vigilando como halcones, y podrían fácilmente conseguir que unidades pesadas de la flota de caza cortaran a los alemanes en una segunda batalla del Estrecho de Dinamarca mucho antes de que los alemanes pudieran llegar allí. Así que Hitler sugirió que deberían subir por el canal inglés. El gran almirante Ryder dijo que esto era imposible por muchas buenas y válidas razones. Los británicos aún los detectarían al salir, la inteligencia británica seguramente se enteraría de los preparativos e intensificaría el bombardeo antes de que los barcos salieran y tendrían todo esperándolos. El canal estaba cubierto con cientos de aviones, docenas de destructores, submarinos, lanchas de torpedos, aviones de radar, radar en tierra, baterías de cañones en tierra, campos de minas y otras cosas divertidas. Enviar los barcos allí sería absolutamente suicida contra un esfuerzo de defensa británico preparado. Además, el bombardeo de Brest estaba desviando cientos de bombarderos de la Royal Air Force del corazón industrial alemán. Y finalmente, todavía podrían hacer un daño considerable al comercio de incursiones si estuvieran basados en la costa atlántica francesa. Hitler respondió que claramente la solución era no decirle a nadie, ni siquiera a las tripulaciones de los barcos, lo que iba a suceder, luego esperar un periodo de mal tiempo cuando los aviones de reconocimiento de la Royal Air Force no pudieran ver el puerto sin volar lo suficientemente bajo como para ser derribados, y luego enviar los barcos sin advertencia ni entrenamiento y simplemente hacer una carrera por ello. Además razonó que la Royal Air Force volvería a bombardear Alemania una vez que los barcos fueran inevitablemente gravemente dañados y que en cualquier caso los barcos eran necesarios, junto con Tirpitz, Hipper, Lutzow y Scheer, para formar una flota poderosa para la defensa contra la inevitable invasión aliada de Noruega. Sí, Hitler estaba completamente convencido de que el plan aliado era lanzar una contrainvasión de Noruega y luego marchar con sus ejércitos a través de ella hacia Suecia para cortar el suministro de recursos brutos de Alemania. El único problema con eso es que nadie en el alto mando aliado tenía una consideración seria de hacerlo, posiblemente en parte porque terminarían compartiendo una frontera terrestre con Finlandia, y todos habían visto lo bien que le fue a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hace unos años. Además, el intento de suministrar a cientos de miles de hombres y tanques en algunos de los terrenos más inhóspitos del mundo, justo en el camino de todos los submarinos que Alemania pudiera reunir, influyó un poco en su pensamiento. Pero, convencido de que un Ragnarok nazi aliado era una cosa, Hitler ordenó que se hiciera el plan, y el vicealmirante Otto Silax decidió complacer al Führer con un plan que tenía a los barcos saliendo de noche y pasando por la parte más estrecha y fuertemente defendida del canal, el estrecho de Dover, a plena luz del día. Además, indicó que la Luftwaffe requeriría al menos 250 cazas para contener a la Royal Air Force. La Luftwaffe se negó de inmediato citando el hecho de que no tenían 250 cazas operativos en el norte de Francia en ningún día dado, y mucho menos estar en posición de garantizar operaciones de combate de todos ellos en un solo lugar con exclusión de prácticamente todo lo demás. Hitler declaró que amaba el plan y que lo harían de todos modos culpando a la Luftwaffe si no podían proveer los aviones necesarios. También responsabilizó al almirante Silex, ya que ideó un plan detallado que mostraba lo brillante de la idea de Hitler y cómo funcionaría poniéndolo a cargo de todo. Seguro que estaba emocionado. Sin embargo, Silax no era un oficial que permitiera que una pequeña cosa como tareas aparentemente imposibles lo desanimaran, y se puso a hacer lo mejor de la situación. Trabajó de cerca con el almirante Saarwachter, comandante general de las operaciones navales del oeste, para asegurar que se aprovechara cada oportunidad posible para hacer que esto funcionara. Se enviaron destructores y torpederos en dirección contraria a Brest para escoltar. Los submarinos fueron retirados de las operaciones ofensivas para servir como estaciones móviles de informe meteorológico. Se trazó la mejor ruta para navegar a alta velocidad y se enviaron dragaminas para despejar campos de minas británicos conocidos que se superponían con la ruta preferida. Incluso cosas como el ciclo de la luna se anotaron para identificar el periodo más largo posible de oscuridad. La navegación se planificó aprovechando una marea de primavera que subía por el canal, dándole a los barcos más velocidad y la posibilidad de evitar minas que los dragaminas no hubieran detectado. Lanchas torpederas, destructores, lanchas S, lanchas R y pequeñas embarcaciones aleatorias sobrantes de la fallida Operación León Marino fueron estacionadas a lo largo de la costa de Francia.
Cada parte de la Kriegsmarine y la Luftwaffe que no estaba impresionada practicó sus roles, y los propios barcos realizaron pruebas en los accesos al puerto. Todos en el pueblo podían decir que los barcos estaban partiendo, por lo que se llevaron a bordo cascos tropicales y se ordenó a los lugareños que llevaran paquetes misteriosos etiquetados para uso en los trópicos a bordo. Dado que obviamente ni el canal ni las aguas cerca de Islandia eran especialmente cálidas, claramente no podrían ir a ningún lugar cerca de allí. La Luftwaffe en este punto todavía se negaba a cooperar completamente. Sin embargo, alguien decidió encargar a Adolf Galland con el mando de la operación aérea, y él decidió trabajar con Luftflotte 3, movilizando sus unidades de entrenamiento para compensar los números, ya que un gran número de los cazas de esa formación en particular habían sido desviados a la campaña en Rusia, razón por la cual el número de cazas era mucho menor que el año anterior. También trabajó en nuevas técnicas de interferencia que se intentaron para reducir el alcance del radar costero británico, y los Dornier 217 especialmente equipados impulsarían aún más los esfuerzos de contramedidas electrónicas. Incluso logró persuadir a Flieger Corps 9 para atacar las bases de la Royal Air Force e intentar reducir el número de aviones cercanos que estarían disponibles. Se estableció un sistema rotativo de patrullas de cazas para garantizar que entre 16 y 32 cazas estarían sobre los barcos en cualquier momento. En resumen, fue un trabajo sorprendentemente detallado para algo que la mayoría de los oficiales involucrados creían que fracasaría espectacularmente, y para muchos de ellos, probablemente de manera fatal. Los británicos, por su parte, habían estado activos. Puede que navegar de manera loca y suicida por el canal sea así, pero los británicos no eran exactamente ajenos a hacer que lo loco y suicida funcione, por lo que estaban preparados para tal intento. En lugar de arriesgarlo todo en una sola tirada de dados, planearon un asalto continuo en masa para desgastar a los alemanes y básicamente crear tantas oportunidades de hacer daño que estadísticamente algo tendría que atravesar. Con este fin, se estacionaron submarinos frente a la costa de Brest, seguidos por no menos de 5 líneas de viaje compuestas por patrullas de aviones de reconocimiento equipados con radar, además de las matrices de radar costeras. La idea era que, una vez detectados, docenas de lanchas torpederas y lanchas cañoneras lanzarían un asalto masivo de torpedos, seguido por oleadas de bombarderos de torpedos ligeros y medianos, luego las pesadas baterías costeras y luego los ataques masivos del comando de bombarderos sobre cualquier cosa que quedara. Asumiendo que lo que ondeara la bandera alemana seguía intacto, nuevas oleadas de destructores, bombarderos y aviones minadores acosarían a los alemanes hasta el Mar del Norte. Un centenar de bombarderos y más de 2 docenas de escuadrones de cazas estaban en espera junto a los bombarderos de torpedos de la Royal Navy y el Comando Costero, y se estaban haciendo esfuerzos constantes para reforzar los campos de minas y colocar nuevos, y esto estaba siendo realizado por múltiples aviones así como cruceros especializados en la colocación de minas. Por lo tanto, parecía que los británicos habían hecho todo lo posible para contrarrestar cualquier operación alemana, preparativos o no. Cuando llegó febrero de 1942, a pesar de sus mejores esfuerzos, los planes alemanes comenzaron a hacerse evidentes, gracias en parte al descifrado de los códigos Enigma por Bletchley Park, que notó que SILACS había abordado el Scharnhorst y los barreminas estaban limpiando el canal. Esto, combinado con fotos de reconocimiento, mostró que los barcos estaban en el agua, no en el muelle, y que habían aumentado el número de embarcaciones de escolta. Claramente algo estaba a punto de suceder. Por si acaso los alemanes se dirigían a Italia, por cualquier motivo, se ordenó que el acorazado Rodney, así como la totalidad de la Fuerza H, entraran en el Atlántico desde Gibraltar. El 10 de febrero, los bombarderos de torpedos se acercaron más a la costa y el comando de bombarderos se adelantó a 2 horas de aviso de sus anteriores 4 horas. El submarino His Majesty's Ship Sea Lion se acercó para vigilar de cerca a Brest, y una comunicación interceptada que hacía referencia a cartas capturadas reveló la ruta. Por lo tanto, todo estaba preparado para hacer de esta operación el peor desastre naval en la historia de la Kriegsmarine. Y así, el 11 de febrero, cuando el sol se puso, comenzó la Operación Cerberus. El His Majesty's Ship Sea Lion está esperando fuera del puerto de Brest.
Se supone que las fuerzas alemanas zarparán al atardecer para darles el máximo tiempo en la oscuridad. Luego aparece la Royal Air Force. Bien, chicos, hay un montón de barcos Jerry allí abajo, incluso más que la semana pasada. Vamos a enviarles algunos regalos explosivos, ¿verdad? Eso los mantendrá ocupados un tiempo. Con tantos ahí abajo, no pueden atraparnos a todos. Bueno, no podemos rendirnos ahora mismo. Nos iremos. Sigue disparando las baterías antiaéreas. Parece que nos perdieron a todos. De acuerdo, trae las redes de torpedos y vámonos. Vamos retrasados. El His Majesty's Ship Sea Lion, tras ver solo algunas explosiones, regresa al mar para recargar sus baterías. Mientras tanto, un agente británico en Brest está señalando frenéticamente la inminente partida alemana, pero los alemanes están bloqueando todas las frecuencias de radio y su mensaje no puede pasar. La flota se reúne en alta mar, inconscientemente cerca del camino de Patrol Stopper, un bombardero Hudson equipado con radar que es el primero de los 5 cables trampa aéreos. Me pregunto a dónde cree que va. La primera aeronave ya está al suroeste de la flota, mientras se dirige al norte y se adentra más en el mar. A pesar de un alcance de radar de 13 millas náuticas, la siguiente aeronave pasa a 9 millas náuticas sin notar nada. La pantalla está completamente clara. Jerry probablemente se quedará quieto por la noche. Será difícil que encuentre su camino fuera del puerto, con este clima tan espantoso. La flota se aproxima a la siguiente línea de cable trampa hacia el sureste. Solo. No hay aviones allí. Maldición, el radar está fallando otra vez. Mejor vuelve a casa. Los del oeste no han visto nada. La flota todavía está al oeste de la línea de patrulla Harbour, que sigue funcionando normalmente. Al paso que van, no tardarán en ser descubiertos. Mensaje de control, chicos. Se predice que Hawk volverá a casa pronto. Nos han pedido aterrizar antes de que se instale. No podemos aterrizar estas viejas cajas a ciegas. Está realmente tranquilo aquí. ¿A dónde fue todo el mundo? Disparando bengalas de reconocimiento y bajando sus alas en saludo, los primeros cazas de galones rugen sobre la flota alemana antes de dispararse hacia el cielo para comenzar su vigilia diurna. Mamá pudo haber jugado con amigos. Te protegeremos de los Wapkids británicos. El radar de la Royal Air Force detecta 4 aviones alemanes sobrevolando Le Havre, considerándolos al principio como aviones de rescate marítimo. Mientras tanto, los cazas de la Patrulla del Amanecer vuelan desde Ostende hasta la desembocadura del Somme por el cuarto alambre de púas, pero no encuentran nada aún. Los barcos alemanes siguen muy al oeste. Los operadores de la Royal Air Force notan algo un poco extraño. ¿Esos aviones de rescate? Han estado rondando por 1 hora y media, moviéndose gradualmente hacia el noreste a unos 25 nudos. Eso es o un nadador malditamente persistente que no quiere ser rescatado o algo anda mal aquí. Mejor enviar un par de Spitfires para verificar. El comando de cazas de la Royal Air Force es informado que el bloqueo del radar inició hace 1 hora y las estaciones de radar costeras detectan una formación de barcos de superficie. Mientras tanto, en el aire... Sí, hay barcos alemanes allá abajo, pero ¿queremos dar a entender que podemos verlos? Mejor no, se lo diré al jefe al volver a la base. Allá vamos. Oh, por fin, algunos aviones británicos. No, aquí tú, medio ciego tonto, en un Messerschmitt, ahora se están escapando. Jorin le daría las llaves de un avión a cualquier idiota estos días. ¿No es de extrañar que no hayan enviado a ese a la frontera oriental? Aquí arriba está bonito y soleado. Giramos en círculos sin parar. Dos otros pilotos de la Royal Air Force habían decidido al azar atacar bases alemanas en Francia hoy y se toparon con la flota entrante en su camino hacia la costa francesa.
Es una gran cantidad de alemanes. Es una pena que no podamos hundir un acorazado. Espera un minuto, hay un par de cazas allí. Intentémoslo con ello. Toma esto, multitud loca. Hola, es gusto en verte también. Te presento al resto del escuadrón. Vaya, hay más de los que pensaba. Mejor me voy. Ojalá no me persigan a través de su propio fuego antiaéreo. Sí. Y también mantente alejado. Al fin algo que hacer. Cañones de bandera, fuego. Vamos, golpea algo. Oigan, ingratos, es ese Schnellboot solo. Vuelve aquí y pelea conmigo. Está bien, huye. A ver si me importa. Los Spitfires de reconocimiento aterrizan e informan de una flotilla alemana y el radar ha identificado al menos 2 barcos grandes en ella. 20 minutos después, aterrizan el segundo par de pilotos y confirman el avistamiento en detalle. Las alarmas y alertas se propagan por la costa inglesa. Increíblemente, a medida que los planes de defensa finalmente comienzan a ponerse en marcha, los mensajes que se están enviando están diciendo a todos que no solo se ha avistado la flota alemana con cobertura aérea, sino que ya está entrando en el estrecho de Dover, en el extremo este del Canal de la Mancha. Se les dice a 250 bombarderos que se preparen para despegar, pero los primeros 100 están precargados con bombas semiperforantes de blindaje, las cuales necesitan caer 7.000 pies para acumular suficiente velocidad para funcionar correctamente, y la cobertura de nubes desciende a 700 pies. Las bombas se cambian por explosivas de alto poder. El daño solo sería efectos superficiales de explosión, pero la esperanza es que esto mate o suprima a suficientes artilleros antiaéreos y distraiga a los cazas enemigos el tiempo suficiente para que los bombarderos de torpedos y los botes de torpedos motorizados hagan sus recorridos. Las tripulaciones de la costa sur despiertan y los mecánicos revisan sus aviones. La flota alemana entra en la parte más estrecha del estrecho de Dover. Las baterías costeras de 6 pulgadas, 9.2 pulgadas y 14 pulgadas sobrealimentadas comienzan a disparar, pero la niebla limita la visibilidad a unas 5 millas, muy por debajo de la línea de avance alemana. Disparan igualmente, confiando en que su nuevo radar, que indica con claridad las posiciones alemanas, también les permitirá detectar los impactos de los proyectiles y hacer correcciones. Lamentablemente, este radar de principios de guerra no tiene alta resolución y los cañones disparan sin corrección. ¡Ja! Mira todos los bonitos surtidores de agua. Estamos aquí, no tosas. Envié una nota a Calais para recoger los peces que estás matando. Al final del bombardeo, las armas costeras alemanas en la costa francesa también comenzaron un bombardeo esporádico de las armas británicas, creando más distracciones. 6 bombarderos torpederos Swordfish de la flota aérea se lanzaron al ataque, liderados por uno de los oficiales que había formado parte de la ola de ataques que paralizó al Bismarck el año anterior. Hemos estado en el aire por 10 minutos y solo ha aparecido un escuadrón de escolta. Puedo ver a Jerry desde aquí. Hagamos lo mejor que podamos. Ajá. Te veo esta vez. Luchadores acaben con los escoltas primero. Por la patria. Sí. Muy inteligente, porque obviamente un Spitfire puede hundirme. No importan los malditos biplanos. ¿Viste lo que le hicieron al Bismarck? Baterías de bandera. ¿Ves el bacalao? No quiero. Inglaterra. Al parecer, con traje sarampión con la bandera alemana. Esta vez no volveremos para el té y las galletas. Todos los peces espada están destruidos, aunque los alemanes quedaron asombrados por el feroz castigo que recibieron antes de caer. El avión de Esmond aparentemente se negaba a caer, a pesar de estar en llamas y seriamente dañado, hasta que un gran proyectil, posiblemente una ronda de la pistola principal del Scharnhorst, arrancó casi la mitad inferior del avión. Algunos torpedos alcanzaron el agua, pero fueron evadidos fácilmente. 5 lanchas torpederas hacen una carrera de ataque, pero encuentran su camino bloqueado por una docena de lanchas S. Disparan sus torpedos a máxima distancia y retroceden. 2 lanchas artilladas impiden que un destructor de la clase Narvik ataque a la última lancha torpedera. Otros 2 arriban desde Ramsgate posteriormente, pero demasiado tarde para prepararse para una carrera de ataque.
Los cazas Whirlwind, completamente inconscientes de lo que está sucediendo, se encuentran con la escolta de cazas alemanes y se enredan con ellos. Mientras tanto, 4 Beauforts y sus escoltas de cazas que realmente salieron a buscar a los alemanes se pierden, no encuentran nada y deciden regresar a casa. Varias formaciones de Beauforts y Hudson se reúnen con escoltas de cazas. Los Hudson distraen para que los bombarderos de torpedos ataquen, pero ambos grupos piensan que el otro debería estar al frente y pasan la siguiente hora y media persiguiéndose en círculos alrededor del aeródromo antes de que la mayoría aterrice cuando su combustible comienza a agotarse. Algunos se hartan y se lanzan por su propia iniciativa. La flota alemana está pasando por un canal despejado en un campo de minas, pero los barreminas han pasado por alto al menos una. ¿Hace tanto frío y soledad aquí abajo? Oh, una cosa. Hola allí. De todas las cosas que nos impactan, las figuras son algo con lo que realmente nos topamos. Afortunadamente, después de un corto tiempo detenidos, pudieron volver a ponerse en marcha a 25 nudos tras reiniciar el sistema eléctrico de Scharnhorst y bombear parte del agua que la había hundido 1 metro por la proa. El almirante Silex se traslada a Z-29 para mantenerse al día con el resto de la operación. Aunque este es el momento perfecto para atacar a un pato sentado, los pilotos británicos desconocen la situación y en cambio están persiguiendo a la formación principal a algunas millas de distancia. Se les informa a los Beauforts perdidos dónde realmente necesitaban buscar y 2 de ellos vuelven a salir. Los Beauforts hartos y algunos Hudsons llegan esporádicamente junto con oleadas de bombarderos pesados. 73 Manchesters, Halifaxes y Stirlings aparecen en la primera ola, seguidos por 134 aviones en la segunda ola. Pero la lluvia y las nubes bajas oscurecieron los objetivos lo suficiente como para que solo unas pocas docenas lograran soltar su armamento, resultando en ningún acierto y la pérdida de 15 bombarderos por la metralla o al volar hacia el mar en la niebla, con 20 más dañados. Durante este periodo, Scharnhorst dispara tantas armas antiaéreas continuamente que los cañones están al rojo vivo al final, y uno de los cañones de 20 milímetros explota por la tensión. 6 destructores del comando NOR han estado navegando hacia el sur durante 3 horas y media. Hacen contacto por radar tras el retiro de uno de ellos por fallas de motor. 10 minutos después salen de la niebla y se enfrentan de inmediato a los alemanes. En medio de todo, los Beauforts perdidos reaparecen, vuelan entre una confusa cortina de fuego antiaéreo y lanzan 2 torpedos, fallando ambos. Los destructores presionan su ataque hasta dentro de 3.000 yardas. El His Majesty's Ship Worcester recibe impactos de los barcos capitales alemanes, pero sus ataques también fallan, aunque el Prinz Eugen tiene que tomar una acción evasiva violenta para evitar un torpedo entrante. Los últimos Beauforts y 35 bombarderos más de la Royal Air Force aparecen en pequeñas cantidades, pero la acumulación de nubes y oscuridad significa que los únicos impactos logrados son por el continuo flak alemán. Tras sobrevivir a los ataques aparentemente aleatorios durante el día, los alemanes parecen tener un camino seguro bajo la cobertura de la noche. Sin embargo, cuando la ruta se hizo clara gracias a las interceptaciones de Enigma, el comando de bombarderos había colocado más minas en el canal barrido. Y ahora llega Gneisenau. ¡Gloop! ¡Floaty, floaty, float! ¡Ey, un nuevo amigo! Sobre ellos. Bloquea ese agujero y baja algunas bombas. Necesitamos ese problema y volver a tierra lo más pronto posible. Tras unos 30 minutos, el barco reanudó su marcha. Sin embargo, llega el Scharnhorst. Soy una mina, soy... Una mina. Qué momento tan feliz para ser una mina. Hola allí, tú, casco fuerte y grande. Ven aquí y déjame abrazarte. Estoy segura de que tenemos química. ¿Para qué tenemos cubos de pollo? ¿Qué hacen allí todo el día?
Están bebiendo Rottinge, esos malditos chupadores de salchichas blancas y paletas de hielo. ¡Sé, Fix! Después... Después de aproximadamente una hora sin motores, dirección o control de fuego, Scharnhorst se arrastra a 12 nudos. El armamento principal y la mayoría de los cañones de 150 mm están atascados. Gneisenau y Prinz Eugen llegan al Elba y se preparan para atracar, habiendo sido desviados de Kiel debido al hielo grueso en el canal. Gneisenau choca con un naufragio bajo el agua. ¿Sabes qué? Me rindo. Me voy a retirar. Luego, el barco es llevado a un dique seco flotante. Scharnhorst llega a Wilhelmshaven, espera a que se despeje el hielo y entra al muelle, donde permanece 2 días antes de ser enviado a Kiel para más reparaciones en otro dique seco flotante. Puede que nos sorprenda que toda la situación causó un gran alboroto en el Reino Unido. La Marina Real, tras la reciente pérdida del Príncipe de Gales y Repulse, decidió no incluir unidades pesadas en el plan de respuesta, a pesar de la obsolescencia de los bombarderos torpederos alemanes frente a los japoneses. El fracaso de los bombarderos de la Royal Air Force demostró por qué estos aviones eran inútiles contra objetivos en movimiento, decisión por la que la Royal Air Force sería muy criticada. A pesar de las ambiciosas preparaciones, una combinación de fallos de equipo, mala cooperación y coordinación, y un error táctico al pensar que muchos ataques pequeños podrían tener tanto efecto como unos pocos grandes, permitieron el primer tránsito exitoso del canal por una flota hostil en más de 3 siglos, a pesar de todos los valientes esfuerzos de los hombres de la Marina Real y la Fuerza Aérea Real ese día. Todos podrían haberse quedado en casa y al final logrado casi exactamente lo mismo, ya que fueron los esfuerzos de colocación de minas días antes los que habían causado el daño real. Del lado alemán, la Operación Cerberus fue aclamada como una victoria táctica y el almirante Silax recibiría una Cruz de Caballero, un ascenso y sería enviado a defender Noruega. Técnicamente, él lo hizo muy bien en su papel, ya que ninguna invasión aliada de Noruega jamás navegó hacia un fiordo. En privado, sin embargo, la Kriegsmarine veía todo el asunto como una especie de derrota estratégica que Hitler les había impuesto, intercambiando una amenaza muy real contra la navegación británica por una defensa nominal de Noruega y confinando a todas las unidades principales de la Kriegsmarine a los mares del norte y Báltico a menos que se permitiera otra carrera pasando la flota de caza. Las pérdidas totales británicas ascendieron a un par de Blenheims, 4 Whirlwinds, 4 Wellingtons, 6 Hurricanes, 10 Hamptons, 10 Spitfires y 6 Swordfish, además del destructor Worcester fuera de acción durante 3 meses. Entre 230 y 250 hombres habían sido asesinados o heridos. Del lado alemán, los barcos torpederos Jaguar y T-13 fueron dañados por la explosión de bombas que casi impactaron, y alrededor de 20 aviones de la Luftwaffe fueron derribados, con alrededor de 2 docenas de marineros y tripulantes muertos y algunos heridos, junto con el daño a las 2 clases Scharnhorst. Prinz Eugen sería torpedeado por un submarino frente a Noruega unas semanas después y pasaría el resto de la guerra en el Báltico. Gneisenau todavía estaba en su dique seco flotante cuando la Royal Air Force apareció un par de semanas después de su llegada para demostrar que no era más seguro de lo que había sido en Brest. Se suponía que debía ser reflotado en los próximos días y se había reabastecido con suministros operativos y municiones, así que cuando una sola bomba atravesó la cubierta blindada en la proa, los fragmentos encendieron cargas en su torreta delantera y una enorme explosión lanzó la torreta fuera de sus rieles y quemó la parte delantera del barco, obligando a inundar los depósitos de municiones. El daño fue tan extenso que se decidió reemplazar completamente la proa junto con la batería principal, instalando los cañones gemelos de 15 pulgadas que siempre habían querido. Pero para cuando los reparos habían avanzado lo suficiente para comenzar la conversión, Hitler había ordenado desguazar la flota de superficie después de su fracaso en la batalla del Mar de Barents en diciembre de 1942.
Aunque la mayoría de la flota alemana escaparía de este destino, Gneisenau no lo hizo y sus cañones supervivientes existentes fueron retirados para su uso en baterías costeras. Finalmente, fue hundida como barco de bloqueo y desguazada tras la guerra. Mientras tanto, Scharnhorst sería reparado en Kiel, terminando el trabajo en julio de 1942, y después de los ejercicios de entrenamiento, un nuevo timón y una colisión con U-523, finalmente llegaría a Noruega en marzo de 1943, la única de las 3 unidades pesadas en la Operación Cerberus que finalmente se establecería allí. Sobre su destino final, sintoniza la próxima semana. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.